Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para que cortito y al pie podamos tener un intercambio y también hablar sobre el tema de hoy que es mitos del duelo. Abrí cajita de preguntas y me llegaron comentarios, supuestos mitos, verdades y sentires en relación al duelo. Gracias por lo que me van diciendo. Y me parece sumamente interesante hablar sobre mitos del duelo para llevar verdad y luz ahí donde hay mucho dicho popular que no es correcto, que no aplica y que nos genera más dolor en una situación de estrés y de extrema revolución, no solamente dolor, porque a veces no es solo el dolor, sino extrema revolución de todas las áreas de nuestra vida, como es el duelo, el terminar una relación de pareja, el terminar una relación laboral, el terminar una relación en materia, en cuerpo, porque alguno muere, pasa a otro lado o se desintegra como querramos creer o como podamos creer, porque a veces las creencias no es cuestión de querer, sino de poder. Así que vamos a adentrarnos en el mundo de los mitos del duelo. Quería empezar contándoles que no hay un duelómetro, no hay un duelo que se considera que conlleva más complejidad y más dolor que otro. Es muy común que la gente piense que si se muere una mascota, eso tiene que doler menos que si se muere un hermano, que si se muere un padre tiene que doler más que si se muere un abuelo, porque el abuelo ya vivió su vida y tiene su edad y hizo menos vínculo con la persona, que si se muere un hijo, esa es la peor pérdida que le puede tocar a una persona y no hay peor. Y la verdad es que no es así. Los duelos y la intensidad y la complicación en un duelo están en relación a otras cosas, no necesariamente al título de la relación que teníamos antes de que termine. De hecho, los duelos invisibles, los duelos que son políticamente incorrectos, que la sociedad no mira, muchas veces son los duelos más difíciles porque no hay un acompañamiento. ¿Cuáles son estos duelos que la sociedad no mira? Por ejemplo, los duelos de las mascotas. Por ejemplo, las pérdidas gestacionales. Por ejemplo, el duelo de un niño cuando pierde una maestra o un amiguito o una casa que ha querido mucho o un espacio de juego. Por ejemplo, los duelos de los y las amantes, que se muere la persona con la que están teniendo una relación o un amorío y no pueden presentarse socialmente como una persona que sufre porque eran invisibles antes de la muerte y después de la muerte más. Tengo una ayuda a memoria acá, por eso miro para el costado. Eh, por ejemplo, el duelo de la pérdida de la salud, de la propia salud, es uno de los duelos más grandes que uno vive en vida y a veces no se mira como un duelo porque todo el mundo te está diciendo te vas a poner bien y todo va a estar bien y no hay lugar para decir, uy, sí, qué tremendo, qué pérdida, ¿no? Perder la salud. Perder la imagen pública o la identidad social cuando uno o se jubila o por alguna razón pierde un lugar que tenía socialmente. Puede ser un duelo complicado, difícil de atravesar. Y después lo que hace que un duelo sea un predictor de duelo complicado es las circunstancias de la pérdida. Si es una pérdida que uno la pudo de alguna manera prever, trabajar o fue violenta, fue traumática, fue sin ningún tipo de aviso, fue inesperada. Otro predictor de duelo complicado es si hubo pérdidas anteriores y se la pudieron trabajar, si esas pérdidas anteriores quedaron congeladas o fueron trabajadas, si hay duelos anteriores, porque sabemos que con un nuevo duelo siempre se reabren las cuentas pendientes. Y las cuentas pendientes que tenemos todos, ¿qué son? En general, los duelos anteriores. Así que en esa reapertura de cuentas pendientes siempre tenemos que trabajar lo antiguo cuando estamos trabajando en lo nuevo. Así que no hay un duelómetro. En general sufrimos mucho las pérdidas de las mascotas que sabemos que viven menos que nosotros en general y, y son muy complicadas de atravesar y no tenemos ni día laboral, ni día para faltar al trabajo si se muere un animal
es nuestra familia, ni más ni menos. Así que tenemos que aprender a mirar las pérdidas gestacionales, tenemos que aprender a mirar las pérdidas, por supuesto, de aquellas personas que viven, que mueren siendo jóvenes o niños o bebés, porque eso suele tener un impacto muy grande, no solamente en quien pierde el vínculo, sino en quien afronta y mira la muerte como asintiendo a que sí, que es una posibilidad en vida y no solamente para los más grandes. Y la muerte del otro siempre nos afronta a la propia idea de morir. Por eso es muy complejo. Los duelos siempre abren otros duelos. Otro mito. Pasamos de mito en mito. Otro mito. El duelo se atraviesa o termina con el tiempo. Lo que cura es el tiempo, el factor tiempo. Y la verdad que no. El tiempo lo único que hace es dar espacio para que algo suceda. Eso que sucede dentro del tiempo puede ser ir caminando hacia una reconciliación con el dolor, hacia una capitalización de una experiencia dolorosa, o eso que pasa en el tiempo puede ser simplemente seguir en la rueda de hámster reproduciendo las mismas escenas, los mismos traumas. El tiempo incluso puede hacer que las cosas se compliquen, se profundicen síntomas ligados al duelo o que se profundizan con el duelo. El tiempo puede hacer que el dolor se reproduzca in eternum si no hay un encuentro real con lo que está sucediendo, si no hay un espacio para transitar el dolor, si no hay un espacio para hablar de lo que nos sucede. El tiempo no cura nada, el tiempo puede ser un gran destructor si en ese tiempo que es una hoja en blanco pintamos una escena que lo único que hace es tapar la posibilidad de construir. A veces es calmarme ya con algo y hasta la próxima necesidad de volver a calmarme, como un adicto. Y en realidad el duelo significa tolerar que la recompensa tarde mucho. O sea, tolerar grandes niveles de frustración. El tiempo en sí mismo no cura. El duelo no dura un año, ni dos, ni tres. Duele y dura lo que tiene que durar. No hay un tiempo específico. Es cierto que la primera vuelta al sol tiene características muy particulares, porque es el primer cumpleaños, la primera Navidad, el primer día de... Pero eso no quiere decir que el duelo tenga que durar un año, al contrario, el duelo puede durar toda la vida, el duelo puede que no termine nunca, solamente que hay momentos en el duelo y que lo ideal es llegar hasta el momento en el que el duelo es un contacto periódico con el dolor y es profundo, pero no ocupa todas las escenas de la vida. Nos permite el disfrute en otras áreas, nos permite el entusiasmo en otras áreas, nos permite el crecimiento, nos permite el recordar con dolor, pero también con construcción de vínculo. O sea, tenemos que aprender a vincularnos con lo que ya no está. Tenemos que aprender a recordarlo, nunca olvidar. El duelo no es para olvidar, al contrario. Tenemos que construir desde el dolor, porque otro mito es que el dolor destruye, y no es cierto, el dolor construye, el dolor hace que construyamos un cuenco donde autocontener nuestro dolor y donde darle cauce a toda esa energía que es una energía de expresión. Otro de los mitos es que el duelante es un muerto en vida, o debe serlo, debe ser una persona gris, negra, atravesada por un puñal. Y en realidad el duelo también tiene una cara muy creativa, muy bella, nos conecta con la verdad, con lo que hay. Y cuando uno está conectado con la verdad, con lo que hay y no con lo que no hay, cuando uno no se puede hacer como espejitos de colores con nada de lo que está sucediendo, porque está muy conectado con la verdad, con que algo falta. Cuando uno está conectado con la falta, aparece el desafío, aparece la creatividad, de lo nuevo, aparece la belleza de que con poco sigo existiendo, de que con tan poco valoro cada pasito, cada mirada, cada mano que me dan, cada hojita de un árbol, porque estoy acá, porque no estoy en otro lado, porque en un duelo no puedo sostener máscaras, no puedo hacer de cuenta que soy algo que no soy, no tengo energía para eso, solo tengo energía para ser lo que soy.
Y lo que soy es sin maquillaje, sin filtro, sin máscara. Y eso es de mucha verdad, de mucha belleza, de mucho contacto con la realidad, de mucho contacto con mi propia naturaleza y con quién soy hoy, con lo más genuino. Y a veces, si uno no está en duelo, no está en un proceso de transformación personal, le cuesta horrores conectar con lo genuino. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué necesito? Todo eso se descubre a través de la crisis. Todo eso se descubre a través del dolor, del contacto con la falta, de la presencia totalitaria de la ausencia, de que algo falta. Así que el contacto con el desafío, con lo estrecho, con la sensación de que, ¡ay! ¿Por qué hay que pasar por este canal de parto? Es lo que me da la posibilidad después de abrir los ojos, valorar lo nuevo que tengo o lo viejo que tengo, darle un lugar nuevo en mi vida y reorganizar las prioridades. Entonces, ¿el duelo sirve para algo o no? ¿Tengo que realmente utilizar el duelo para transformarme y ser feliz y ser otra persona? No, son todos mitos. Pero la realidad es que después de un proceso de mucha estrechez, el duelo sigue adelante, el dolor sigue adelante, pero se transforma en algo que uno puede vivir, en algo respirable, en algo que uno pueda acompañar. Algunos dicen que uno crece cuando va atravesando el duelo y que no es el dolor que se achica, sino que uno crece. Entonces, claro, queda grande en relación a lo que era ese dolor que ocupaba todo. Ahora yo soy mucho más grande, entonces ese dolor ocupa un espacio más pequeño. Otro mito es que cuanto más hemos amado, más duele. Y no necesariamente es así. A veces el amor y la gran cantidad de energía puesta en un proyecto, en una persona, en una relación, es lo que nos permite irnos en paz, irnos con una sensación de haberlo dado todo, irnos con una sensación de facilidad, de simpleza, de dolor pero de simpleza. A veces la complejidad del duelo está más relacionada con el nivel de apego, de dependencia emocional. Esto sí, yo te necesitaba para vivir y ya no estás, el dolor va a ser enorme y eso no quiere decir que te haya amado mucho, quiere decir que te he necesitado mucho, quiere decir que sin vos no podía vivir o que creía que no podía. La verdad es que puedo, pero puedo con un peso muy grande, atravesando casi una abstinencia. Entonces los niveles de apego, de necesidad, sí están relacionados con niveles de padecimiento, de sufrimiento muy grande. Y eso no implica haber atravesado un gran amor. A veces los grandes amores se despiden con gran facilidad y con mucha simpleza, mucha belleza. Dolor sí, pero no sufrimiento, porque es distinto el dolor del sufrimiento. Otro mito, que al final de la vida la gente se arrepiente de lo que hizo. Muchas personas se dedicaron a entrevistar a personas en fin de vida y la mayoría se arrepienten de lo que no hicieron. O sea, son conscientes de que cometieron errores, son conscientes de que hay cosas que no estuvieron buenas, pero no se arrepienten de esas cosas que no estuvieron buenas. Dicen, bueno, la vida, hubo que transitar el error. Se arrepienten de todo lo que les quedó pendiente, de todo aquello a lo que no se animaron, se arrepienten de lo que no hicieron, no se arrepienten de los errores. Entonces ahí me parece que el mensaje que tenemos es, podemos equivocarnos fiero, incluso podemos lastimar a otros, podemos reparar también, pero sobre todo nuestro deber con la vida, con nuestra propia vida, no es ser felices porque nadie sabe cómo ser felices y porque la felicidad no es duradera como ninguna emoción. Nuestro deber es animarnos, nuestro deber es ser valientes, no es ser felices, es estar comprometido con uno mismo y con la vida que deseo vivir y ver qué pasos puedo dar en torno a esa valentía del animarse. ¿Qué más? ¿Qué otros duelos? Me han escrito, me dijeron que uno siempre busca contención en el afuera, que ese es un mito. Y es verdad, uno cuando está duelando muchas veces necesita estar solo, necesita aislarse, o al menos en un momento del proceso de duelo.
Otro mito es que el duelo es algo que hay que hacer como una tarea, como que me tengo que poner a trabajar, y no necesariamente, no es que tengo que correr a terapia o que tengo que hacer algo. El duelo se hace naturalmente adentro de cada uno de nosotros como si fuese un proceso fisiológico, como quien coagula ante una herida. El duelo sucede. Sí hay factores que lo complican en función de lo que hemos vivido, sobre todo en nuestra infancia, los tipos de apego que hemos tenido. Ustedes saben que la mayoría hemos tenido tipos de apego o inseguro, ansioso, inseguro, este niño que sigue buscando la presencia permanente de su adulto, de su maternante, de su adulto maternante, y lo busca en otras personas y siempre tiene miedo de perderlo. O ese adulto que de niño resolvió la falta del adulto maternante aislándose, arreglándose solo, evitando el contacto emocional, evitando el contacto físico. Entonces, hoy por hoy, si tiene una pérdida, lo primero que hace es negarse o evitar el estar en contacto con el dolor, o hacerse, creerse que está todo bien, que no pasó nada, o que es fuerte, que lo puede afrontar, que no duele demasiado, que no era para tanto. En general eso está en función a nuestros tipos de apego. Nuestras estrategias hoy están en función a cómo reaccionamos cuando éramos niñas y niños. Entonces, una persona que está permanentemente en contacto con el dolor y no puede contactar con la reconstrucción en ningún momento, puede estar en un duelo complicado porque su forma de contactar es ansiosa e insegura. Y una persona que evita completamente el contacto con el dolor y no puede conectar también. Lo ideal es que haya un pivoteo entre una energía dirigida hacia el dolor con ratos de una energía dirigida hacia la reconstrucción, hacia el contacto con otra cosa, hacia el contacto con lo que me hace bien. Si existe ese pivoteo, estamos por buen camino, no importa el tiempo que dure el duelo. Y a veces el segundo año duele, y duele más que el primero, digo, para sacar de escena este mito de que el duelo dura un año. Otra persona me pregunta, ¿se puede duelar un mal papá? Quiere decir, ¿es un mito esto de que puedo sentir un terrible dolor por alguien que no tendría por qué extrañar? ¿Por qué extrañar a alguien que me hacía daño? ¿Por qué sufrir tanto por la falta de alguien que no estaba presente? Y acá aparecen muchos temas. Por ejemplo, que uno puede atravesar un dolor profundo por lo que no se vivió, no solamente por lo que se vivió. Uno puede atravesar un tremendo dolor por lo que faltó vivir, por lo que quedó pendiente, por lo que no estuvo. Por eso el duelo de alguien, de un padre, por ejemplo, con el que no tuve la relación que yo necesitaba, puede llegar a ser un duelo muy complicado, porque va a reabrir toda nuestra historia. Y claro que lo voy a extrañar, no solamente al real, sino al que no tuve. Claro que lo voy a necesitar, claro que lo voy a duelar, no solamente al real, de nuevo, sino al que no tuve. Lo voy a extrañar muchísimo, porque en realidad estoy extrañando a todos los padres posibles, y al que esperé y no pasó también. Otro mito es que los niños mucho no sufren porque no entienden. Y eso no es verdad. Los niños atraviesan un duelo, lo atraviesan diferente. Generalmente es un duelo intermitente, un duelo que dura toda la infancia y la adolescencia, y que la conexión con el dolor es de a ratos y es de una forma al lenguaje de un niño, que está entrelazado con el apego, con el juego, con la necesidad de contacto, y con la necesidad de verdad siempre. El duelo tiene muchas menos probabilidades de ser complicado si está atravesado por la verdad, por la posibilidad de nombrar, por los rituales, por el hacer partícipe a los niños y a las niñas de nuestros rituales, ya sea ritos funerarios, velorio, entierro u otros que queramos y podamos crear para ellos. Otro mito, que sentir enojo, culpa o negación está mal, y la verdad es que son respuestas saludables, sobre todo si se dan en un primer momento, en unos primeros meses, en un primer momento de un duelo. El enojo, la culpa, la ira,
incluso mucho más fuertes que la sensación de dolor, porque el enojo, la culpa, la ira son máscaras del dolor, son formas de sentir el dolor sin sentirlo de lleno y por lo tanto son formas adaptativas, así que son esperables, saludables, incluso la negación. Esto de no puedo llorar, no puedo sentir, es esperable, tu cuerpo, tu cerebro te está cuidando, está bien que así suceda. Lo que pasa es que la idea es que eso en algún momento se transforme. Pero al principio, primeros meses, semanas, días, meses, es esperable ante cualquier situación de duelo, sobre todo si es inesperada, que haya ira, negación o culpa, y es una forma de protegernos. Tiene un sentido que así suceda y está bien, sobre todo si estamos maternando, paternando hijos pequeños, sosteniendo otros duelos, otras pérdidas, otras situaciones de estrés. Bueno, hay que tener un nivel de estrés tolerable que no nos asesine. Así que es esperable algunas respuestas al duelo que no son desadaptativas, sino adaptativas. ¿Qué otros mitos tenemos? Que el duelo sirve para olvidar. Ya dijimos que no es así. El duelo sirve para reconfigurar al otro que perdí o a eso que perdí en otro lugar, o sea, para revincularnos con lo que está perdido. No hay que desvincularse, hay que revincularse. Mito, que el duelo es para despedirse o para soltar. No, el duelo es para revincularse, para alojar aquello que perdí en un lugar seguro adentro nuestro y estable. ¿Qué más? Que hay que hablar de lo sucedido siempre. No es así, hay que hablar cuando la persona se sienta lista para hablar. Y es mejor hablar de las emociones que de lo sucedido. O sea, preguntarle exactamente todo, cómo sucedió la enfermedad, el fallecimiento a la persona, puede que no sume. Sí suma hablar de las emociones, hablar de siento, no siento, puedo, no puedo, siento algo, no siento algo, hablar de lo que me pasa. Después del dolor siempre viene la aceptación, no necesariamente. El duelo es una pendulación entre una organización psíquica que se conecta con el dolor y que se conecta con la reconstrucción. ¿Sí? Es un funcionamiento que va orientado a ambos lugares y pivotea permanentemente entre esos dos. La verdad es que el tiempo lo cura todo, ya lo hablamos. La verdad es que si le huimos al dolor, el tiempo te espera todo lo que sea necesario. Otro mito, la persona va a rehacer su vida. No, la persona va a transformar su vida. No la va a rehacer, no va a hacer de cero su vida. La va a transformar con esto que tiene hoy, que también es su vida. Otro mito, un clavo saca otro clavo. En el caso, por ejemplo, de una persona que pierde a su pareja o que termina una relación o que se le muere un hijo. Como bueno, vas a tener otro o tenés otros por los que ser feliz. Un clavo no saca otro clavo. Las personas se separan, se divorcian, quedan viudas y aún así, teniendo la posibilidad de tener otro vínculo nuevo, siguen duelando al anterior. No terminan un duelo por empezar otra relación, ni se evitan un duelo por empezar otra relación. Suceden las dos cosas al mismo tiempo y aprenden también a amar y a estar en una relación al mismo tiempo, con la persona que falleció, con la persona que ya no está y con la persona con la que están en el presente. Aprenden a tener amores distintos e incluso a veces las nuevas parejas reabren cuestiones que tienen que ver con la anterior y dolores que tienen que ver con la anterior. Por eso decimos que, por ejemplo, ante una separación, uno aprende también a duelar a la relación anterior de la cual me estoy separando, porque se reabren las historias de separación. Entonces me estoy separando ahora y estoy recordando todas las veces que me separé en la vida y qué me trae a mí, a mi vida, la categoría separación, la palabra separación, el haberme separado una y otra vez. Por eso se reabren las historias anteriores. ¿Cómo voy? ¿Alguien tiene algún otro mito que quiera mencionar? Este vivo era un vivo express, que también va a ser podcast, que es podcast de mi canal, así que nos van a poder encontrar no solamente en redes sociales, sino también en podcast, Google Podcast, en Spotify.
Y además siempre contarles que están disponibles los talleres online para charlar sobre duelo. Tenemos un taller online para trabajar los propios duelos, que es el de entrar en crisis. Es un taller para trabajar la propia vida, los propios conflictos, todo lo que quedó pendiente. Y tenemos una diplomatura internacional en duelo, en tanatología y acompañamiento de finales para transformarnos en dulos y dulas de la muerte, del después, para transformarnos en terapeutas de acompañamiento en periodos de duelo, que también está disponible en mi página online. Así que la idea es seguir hablando de este tema y poniendo luz sobre tanta oscuridad en un periodo que todos vivimos mucho más frecuentes. Vivimos duelos y pérdidas que éxitos. Y a medida que pasan los años, más todavía. Así que aprender a perder, entrenarnos en pérdida, entrenarnos en qué necesitan nuestros amigos, familiares y amados en procesos de pérdida es urgente, porque esto nos pasa a todos y a todas todo el tiempo, tengamos la edad que tengamos. Así que me voy a fijar si hay alguna pregunta sin responder. Y si no, nos vemos la semana que viene. En otro espacio como este, quedo disponible para que me contacten, para tirarme posibles ideas sobre esos temas relacionados con la pérdida y los vínculos que ustedes necesiten tocar. Estoy buscando si queda algo pendiente por charlar. Lo que yo me anoté, todo lo que me anoté ya está. A ver. Gracias por todo lo que me devuelven. Para duelar, ¿tiene que haber una muerte física de alguien? No. Todos atravesamos procesos de pérdida y de duelo sin la necesidad de atravesar la muerte física de alguien o algo querido. Por eso cuando hablamos de duelo hablamos de la pérdida de una pareja, la pérdida de un proyecto laboral, la separación de un amigo o una amiga, duelo completamente invisibilizado en nuestra sociedad que atravesamos todos y todas. Y también la pérdida de una etapa de la vida, como puede ser la adolescencia, es un proceso de duelo. El puerperio es un proceso de duelo. El embarazo muchas veces es un proceso de duelo. Me preguntan, ¿cómo trabajar con la pérdida de un hijo que no quiere relacionarse con uno? La adolescencia de un hijo es un proceso de duelo propio, porque uno pierde al niño que tuvo, uno pierde al bebé que tuvo. Y trabajar la pérdida de un hijo se refiere a la pérdida de una relación con un hijo, porque entiendo que es un hijo que está vivo, pero que no quiere relacionarse con uno. Entonces uno tiene que trabajar el duelo de que no tengo la relación con mi hijo que me gustaría tener, que no soy la mamá que quisiera ser o que mi hijo no es el hijo que yo quisiera tener, que no quisiera que pase lo que está pasando. Ese es un duelo que se trabaja también con un tanatólogo, una tanatóloga, un acompañante en duelo. Importante que tenga conceptos y criterios de crianza, que conozca temáticas de crianza o que además de ser tanatólogo sea psicólogo o psicóloga. Digo porque el tanatólogo tiene toda la experiencia para trabajar con duelos de todo tipo, pero después cada duelo también tiene su particularidad. Es súper difícil. Es una de las cosas más dolorosas, estar, por ejemplo, peleado con un hijo. Que un hijo se vaya a vivir a otro país es un duelo. O el duelo migratorio, irse uno a vivir a otro país, es un gran duelo. Mi madre acaba de morir en Italia, a 14.000 kilómetros de donde estoy. No puedo despedir su cuerpo. ¿Qué puedo hacer? Primero, saber que cuando tenemos una pérdida a distancia cuesta mucho sentir y conectarse con el dolor, porque no es lo mismo tener contacto con la muerte, mirar la muerte, tenerla de cerca, abrazarla, poder estar en los rituales que no estar. Entonces es difícil atravesar ese primer momento del duelo, es difícil conectar. Entonces puede o que esté permanentemente conectada con el dolor y no pueda conectarme con otra cosa, o que no conecte para nada. A veces necesitamos acercarnos a las personas que estuvieron en contacto con la persona que murió el último tiempo, hacer el viaje que tenemos pendiente,
Hacer nuestros propios rituales. Si no puedes velar el cuerpo porque no está ahí, velá el cuerpo en tu propia casa. Hacé un altar, pone su foto, algún objeto que era de esa persona. Conectate, escribí una carta, hablale a esa persona. Trata de conectar. Recuerden que las personas que son medium nos cuentan que las personas que fallecen están muy presentes los primeros días. Recontra podemos conectar con ellas si es que tenemos esa creencia. No todos tenemos esa creencia y está perfecto. Pero si tenés la creencia, aprovecha a conectar y a generar tus propios rituales. Suelta de globos, altar, enterrar, si no tenés un cuerpo, enterrar otra cosa. Pero conectá, hacé tu propio velorio y tu propio entierro, estés donde estés. Bueno, me asusté, dice alguien. Espero que no generar susto en nadie, no es la idea, al contrario, queremos generar paz y queremos generar conexión a nuestra forma, a nuestra manera. Duelamos muchas cosas. Yo, por ejemplo, ¿saben que siento que estoy duelando estos días, estas semanas? Porque a veces duelamos cosas que son más cortitas, que son más chiquitas, que tienen que ver con el día a día. Estoy volviendo a duelar algo que dulo y duelo cada tanto, que es la salud de mis dientes. Tengo una muy mala salud en mis dientes. Perdí estas muelas que tengo acá, estos agujeros. Cuando tenía 12 años ya perdí muelas definitivas, que no me hicieron implantes. Después tengo muchos pernos y corona, un montón de tratamientos de conducto. Y estoy duelando que fui a la dentista y tengo que hacerme 2 más. Y que mis dientes, estos 2 no son míos, por ejemplo, son coronas que cuando se me quiebran me veo a mí misma sin dientes y es doloroso para mí no tener mis propios dientes. Así que ahora voy a pensar un acto simbólico con una coronita que me sacaron porque hay que cambiarla. La tengo guardada y quiero hacer algún acto con esa coronita. En este proceso de duelar la salud de mis dientes, que me hace sentir débil, vieja, enferma, y que me conecta con lugares de dolor desde que era muy chiquita. Tenemos un montón de razones por las cuales conectarnos con el duelo y salir fortalecidos, generalmente sí, y muchas veces después, cuando seguimos duelando, en el tiempo el duelo se transforma en sabiduría, en gratitud, en reconocimiento, en aceptación, en crecimiento. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en la próxima. Les dejo guardadito este vivo y les dejo guardadito el capítulo del podcast. Hasta la próxima. Chau, chau.